Ujú. Un segundito, vamos a tratar de pasar la página, pero no estoy pudiendo. Si alguien me puede ayudar, no me voy a molestar. Estaré más bien agradecido. ¿Por qué no puedo pasar? Ujú. Se ha bloqueado. A ver, creo que voy a salir de la presentación. ¿Ahí ven o no ven? Sí, doctor, ahora sí también. ¿Ha cambiado la página? Sí, doctor. Ah, ya. Entonces aquí vamos a ver. Entonces, vean ustedes, los gusanos planos o platelmintos se dividen en dos grupos. Por un lado, los céstodos y por otro lado, los tremátodos, que también reciben el nombre genérico de duelas. ¿Ya? ¿Qué son los céstodos? Los céstodos son los gusanos planos, porque corresponden a un grupo de los platelmintos, que tienen el cuerpo, como ustedes pueden ver acá, segmentado. Esa es la característica de los céstodos. Un cuerpo segmentado, van a ver que pueden haber muchísimos segmentos, y por otro lado tienen un aspecto acintado, es decir, como una cinta planita, ¿ya? Agárrense una cinta ustedes, que es plana, y si tiene el cuerpo segmentado, es un céstodo. Como hemos dicho ya, estos gusanos carecen de aparato circulatorio, digestivo, y se alimentan por los de nutrientes a través de su capa externa o piel, ¿sí? En general, los céstodos son hermafroditos, ¿sí? Y también tienen capacidad de autofecundación. Eso es un céstodo. Por otro lado, tenemos los tremátodos, que son otro grupo de gusanos planos, ¿ya? Y se caracterizan porque tienen el cuerpo en una sola masa corporal, no son segmentados, por lo tanto, ya el cuerpo es plano y no segmentado, lo que lo va a diferenciar de los céstodos. Pero los tremátodos tienen un aparato digestivo incompleto porque carecen de ano y pueden ser hermafroditas o tener sexos separados, como vamos a ir viendo en los diferentes temas a medida que se vayan desarrollando. ¿Sí? Entonces, eso para una introducción de lo que son los platelmintos, dos grupos, céstodos y tremátodos. Céstodos, cuerpo segmentado, ya acintado, y los tremátodos, cuerpos con una sola masa corporal, no segmentados y que pueden tener incluso sexos separados y bien diferenciados, como verán más tarde. Entonces vamos a hablar hoy día de los céstodos intestinales, y diferentes docentes les van a hablar. Por ejemplo, a mí me ha tocado de hablar de tenia, lo que se llama tenia especies, y ahí hay dos tenias, tenia solium y tenia saginata. Ya aquí vamos a hablar esta clase y el próximo miércoles. Por otro lado, otro céstodo es un céstodo que se encuentra sobre todo en los peces,
y se llama Diphyllobotrium especies, y hay dos especies de importancia médica, Diphyllobotrium latum y Diphyllobotrium pacificum, ¿sí? Otro grupo que vamos a hablar en algún momento dentro de los céstodos es lo que se llama Hymenollepis, especies de Hymenollepis, y hay dos Hymenollepis importantes para el ser humano, Hymenollepis nana e Hymenollepis diminuta. Y un cuarto grupo de céstodos que es Dipylidium caninum, ¿ya? Como su nombre indica, es una tenia de los canes, de los perros. Entonces vamos a hablar un poco de todo esto, pero hoy hoy y el próximo miércoles vamos a hablar fundamentalmente de tenias. Bueno, cuando hablamos de tenias, en realidad hay que hablar de dos enfermedades, pero que son causadas en gran parte por el mismo agente. Por un lado, la primera enfermedad es la teniasis. Se define la teniasis como la presencia de un gusano adulto en el intestino, ya, un gusano adulto que puede medir entre 1 a 10 metros, de acuerdo a la especie, si es Tenia saginata o Tenia solium. Y para tener una teniasis, esto es bien importante, para que el ser humano desarrolle una teniasis digestiva, hay que ingerir larvas de la tenia, ¿ya? Y esas larvas de la tenia reciben el nombre de cisticercos. Y la segunda enfermedad que se ve es lo que se llama la cisticercosis humana, ya, porque pueden haber muchas otras cisticercosis en varios animales, pero en el hombre es la cisticercosis humana. ¿Cómo se define la cisticercosis? Como la presencia de larvas de tenia, y esas larvas, como ya hemos dicho, se llaman cisticerco, no en el intestino, sino en tejidos. Ya esos tejidos pueden ser la piel, tejido muscular, corazón, cerebro, ojos, etcétera, ¿sí? Y para tener una cisticercosis, el ser humano ha tenido que ingerir, es decir, consumir huevos de Tenia solium, ¿de acuerdo? Huevos de Tenia solium. Entonces, estas dos definiciones, lo que es una teniasis y lo que es una cisticercosis, es muy importante. ¿Listo? Porque al entender estas dos definiciones, en realidad se entiende el resto del tema. Vamos a empezar entonces con lo que es una teniasis, que es el tema que vamos a avanzar ahora, dejando el tema de cisticercosis para el próximo miércoles. La teniasis, entonces, ¿qué es? Es una parasitosis intestinal humana, ya humana, porque estamos hablando de seres humanos. Pueden haber tenias en cerdos, en las cabras, en muchos otros animales, ¿ya? Pero en este caso es una parasitosis intestinal humana debida a un gusano plano adulto del grupo de los céstodos, ¿sí? Que ya hemos dicho que son gusanos que tienen el cuerpo segmentado. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos dos gusanos que pueden producir una teniasis? Son Tenia saginata, ¿ya? Y Tenia solium. Entonces, la teniasis está producida por dos gusanos planos, Tenia saginata y Tenia solium. También a la teniasis se conoce con el nombre de solitaria o lombriz solitaria. Son gusanos planos que ya habían sido
descritos hace muchísimo tiempo. Se los describe, por ejemplo, en unos papiros que se encontraron en Egipto que databan de 1550 años antes de Cristo, o sea que para ahora serían más de 3500 años. Se había descrito ya la presencia de estos gusanos planos que producen teniasis, ¿no? Después, evidentemente, ya en el siglo XVIII se identificó a Tenia saginata y se diferenció en Tenia solium, porque al principio no se sabía que eran dos gusanos diferentes. De acuerdo con eso, entonces lo que vamos a hacer ahora es diferenciar morfológicamente a Tenia solium de Tenia saginata, porque aunque cuando uno los ve macroscópicamente se parecen mucho, hay algunas diferencias que se pueden observar a nivel microscópico. Ya, entonces vamos a hablar primero de Tenia solium, ¿sí? Solium viene de solitaria, ya, porque son tan grandes estas tenias que normalmente un ser humano infestado con una de estas tenias en su intestino no puede tener dos, una nomás, y de ahí viene de solitarias, ¿ya? Tenia solium, entonces, es un gusano platelminto, ¿sí? Del grupo de los céstodos, que está aplanado dorso-ventralmente, que tiene una forma de cinta. Es segmentado, de color blanco brillante y puede medir 1 a 4 metros. ¿Ya? O sea que vean que es un gusano bastante grande. ¿De acuerdo? 1 a 4 metros. Y hemos dicho que su cuerpo está segmentado, tiene hasta 1000 segmentos, y esos segmentos se les da el nombre de proglótides, ya hasta 1000 segmentos o proglótides. En el gusano adulto, cuando lo vemos completamente, se distinguen tres partes, ¿ya? El escolex, que es la parte anterior de la tenia, y es un órgano de fijación para fijarse en la mucosa intestinal. Al escolex le sigue un pequeño segmento, una pequeña porción de la tenia que no es segmentada y que se llama el istmo o cuello. Y después, la tercera porción de la tenia es el cuerpo o estróbilo, ya, estróbila o estróbilo, que está compuesto por segmentos, y cada uno de esos segmentos ya hemos dicho que reciben el nombre de proglótide. Entonces, no se olviden que la tenia solium puede medir 1 a 4 metros, puede estar segmentado, tiene hasta 1000 segmentos o proglótides, y su cuerpo tiene, el gusano adulto se describe en tres partes que se van a ver acá. La parte anterior, pequeñita como la cabeza de un alfiler en general. ¿Dónde está? Aquí está. Como la cabeza de un alfiler, es el escolex. En realidad no es una cabeza, no tiene cabeza porque no tiene, este gusano no tiene un cerebro, sino que cada segmento tiene su propio sistema nervioso rudimentario. El escolex es fíjense, el tamaño de un alfiler, de la cabeza de un alfiler, es una parte que se caracteriza porque tiene órganos de fijación. Y esos órganos de fijación, que los vamos a ver posteriormente, son ventosas, ya móviles,
que se desplazan y permiten al gusano fijarse en la pared intestinal. Al Escolex le sigue esta pequeña porción que mide más o menos medio centímetro, que es una porción no segmentada que corresponde al istmo. Y después va extendiéndose ya el cuerpo de la tenia, llamada también estróbila, y ese cuerpo es el que mide ese metro hasta 4 metros, y que es la porción segmentada, ¿ya? Más próximos al istmo son los segmentos, más jóvenes son. Más lejos del istmo son los segmentos, en general ya segmentos maduros, más grandes, y en general, además de maduros, son grávidos, que tienen un importante útero lleno de huevos. Aquí pueden ver ustedes un detalle de los segmentos, ¿sí? Ya aquí ven como 8 o 9 segmentos que seguramente son de alguna parte intermedia del cuerpo. Entonces, así se divide una tenia. Como habíamos dicho anteriormente, el escolex, el istmo o cuello y el cuerpo o estróbila. ¿Sí? Aquí ven una tenia. Y ustedes pueden ver que aquí está, por ejemplo, el istmo, perdón, la parte anterior, ¿no? Órgano de fijación, una pequeña porción que corresponde al istmo y después el cuerpo, segmentado, aquí con segmentos, vean, bastante amplios. Y aquí también otra vez el cuerpo estróbila, ¿sí? Entonces, cuerpo, istmo y, perdón, escolex, istmo y cuerpo segmentado o estróbila. Esta tenia que les estoy mostrando aquí puede corresponder a una tenia solium o a una tenia saginata, porque cuando se los mira macroscópicamente, excepto por el tamaño, son extremadamente parecidas. ¿Ya? Aquí ven otra vez una tenia que donde ven ustedes de nuevo acá el escolex, el istmo y el cuerpo segmentado, y cuyos segmentos son más grandes, más amplios, más anchos a medida que nos alejamos del cuello o istmo. ¿Sí? Aquí vamos a ver lo que son estos segmentos. Entonces, el cuerpo de la tenia, denominado también estróbila, está conformado por segmentos o proglótides, ¿sí? Como ya hemos dicho, más jóvenes son más cerca al escolex y al istmo, mientras que las proglótides más alejadas son los que se denominan proglótides maduras y grávidas, donde va a estar el útero. Y son rectangulares y son más altas que anchas. Aquí vemos una proglótide madura, ya ahí vemos, ¿dónde está mi marcador? Aquí. Esta es una proglótide de tenia solium, y lo que está teñido de rojo más intenso corresponde a las ramificaciones uterinas. Ya aquí está observándose todo el útero, que ocupa prácticamente, como ustedes ven, toda la proglótide, ¿ya? Y tiene el eje central de las ramificaciones, y unas ramificaciones que ustedes ven acá, primarias y secundarias, y se dice que tenia solium, cuando se observa una proglótide,
tiene menos de 12 ramificaciones uterinas principales a cada lado. Si ustedes cuentan principales, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, probablemente 7 u 8 principales, no las secundarias que serían estas pequeñitas. Esa es la característica de Taenia solium, menos de cada proglótide grávida tiene menos de 12 ramificaciones uterinas principales por cada lado, y aquí ven de nuevo, ¿sí?, las ramificaciones uterinas en una proglótide grávida. ¿Cómo es el Exccolex de Taenia solium? El Exccolex de Taenia solium tiene una forma piriforme, quiere decir de pera, y en el Exccolex se encuentran 4 ventosas. Aquí se ve 1, 2, 3 y la cuarta está al otro lado, ¿no es cierto? Ya, igual acá 1, 2 y las otras 2 están al otro lado. 4 ventosas, pero además Taenia solium se caracteriza por la presencia de esta porción anterior que se llama rostelo. El rostelo es también un órgano de fijación, y el rostelo tiene, en el caso de Taenia solium, una doble corona de ganchos. A estos se llaman ganchos. Mirados al microscopio, se ven realmente como ganchos para permitir la fijación de la tenia en la pared intestinal. Acá ven un dibujo, ¿ya? Y aquí ven las ventosas. Las ventosas son totalmente móviles, retráctiles, se desplazan, se amplían, se encogen, ¿de acuerdo? Y aquí ven ustedes el rostelo, ¿sí? Y aquí ven, para que tengan una idea del tamaño, 2 proglótides de Taenia, ya que son entonces proglótides de la parte terminal del cuerpo de la Taenia, y son proglótides grávidas ya maduras. Aquí se ve un segmento del cuerpo de la Taenia donde cada uno de estos equivale, por supuesto, a una proglótide. ¿Ya? Y más nos alejamos del istmo o del cuello, van a ser más maduras, más anchas. Aquí está ya la observación microscópica con un estereomicroscopio de una proglótide, y ustedes pueden ver el útero y las ramificaciones uterinas principales y también ramificaciones secundarias, como acá. Ya ustedes ven entonces todo esto es el útero de una proglótide, y pueden ver las ramificaciones principales, que en general son menos de 12 de ramificaciones principales por cada lado. Y acá vemos otro componente esencial de las tenias, son los huevos. Cada cada ramificación de la proglótide, cada una de estas está llena de huevos. Si nosotros ampliaríamos una de las proglótides maduras, veríamos que ahí están los huevos. Y estos son los huevos de Taenia, ¿ya? Los huevos, como casi todos los huevos, son ovoides, ya de diámetro de 30 a 55 micras de diámetro, ¿sí? Tienen una membrana externa vitelina. ¿Dónde está mía? Aquí está.
Toda esta es la membrana vitelina, que es una sustancia que le sirve al huevo para adherirse en las paredes. ¿De acuerdo? Por dentro de la membrana vitelina tienen una corteza, que es esta zona más café, que se puede observar que es una membrana gruesa y radiada como una bicicleta, ¿no? Ya se puede ver aquí mejor esa característica de radiada. Y en el interior se encuentra un embrión. Esto sería el interior del huevo y ese es el embrión que también recibe el nombre de embrión hexacanto, también llamado oncósfera, y en ese embrión se puede observar, no siempre muy bien, la presencia de los ganchos, ¿ya? Y en general son 6 a 8 ganchos. Los huevos son indistinguibles, los huevos de Taenia solium y de Taenia saginata. Cuando uno mira un huevo al microscopio, no puede decir directamente si es un huevo de Taenia solium o saginata porque son prácticamente idénticos. Aquí ven en detalle lo que acabamos de describir, ¿no es cierto? El huevo ovoide con su corteza, su embrión, y se puede ver ahí alguno de los ganchos, y por otro lado esta membrana adherente vitelina que sirve para fijarse. Y aquí ven un huevo, ¿no? Con la corteza radiada, ¿no? Gruesa, y al interior el embrión, y aquí no se ve, por ejemplo, la membrana vitelina, porque, bueno, al hacer tratamiento del huevo eh, ha desaparecido esa membrana adherente. Entonces tenemos el gusano adulto, tenemos los huevos y tenemos las larvas de Taenia. Taenia entonces la encontramos como gusano adulto, con sus proglótides respectivas, las encontramos como huevos y también como una forma de larvas. Estas larvas de Taenia reciben el nombre de cisticercos. De ahí viene la enfermedad que es la cisticercosis. Ya que, ¿cómo podemos ver? Podemos ver que los cisticercos tienen una forma alargada, ¿sí? Parecen granos de café, perdón, granos de arroz, ¿de acuerdo? Pueden ser redondos u ovalados. Están constituidos por prácticamente por una vesícula, ¿sí? Llena de líquido, de un tamaño que varía entre 0,5 a 1 centímetro de diámetro, son de color blanquecino, y en el interior de cada uno de estos cisticercos se ve esta forma más, más densa que corresponde a lo que es el escolex de la futura Taenia que ya hemos descrito, el escolex, ¿no? Órgano de fijación de la Taenia que en el cisticerco está invaginado, está metido hacia el interior de la vesícula, mientras que si se aplasta, como en este caso, este escolex va a salir, y cuando el cisticerco está pues a nivel del intestino, sale el escolex del cisticerco, se fija en la mucosa intestinal y va creciendo poco a poco. Ya es bien interesante ver que como no se sabía muy bien en el pasado que el cisticerco era una parte del ciclo biológico
de la tenia, se le dio un nombre especial. Ya, entonces el cisticerco de Taenia solium se lo ha denominado Cysticercus cellulosae. Ya, como si fuera en realidad otro parásito. Debería haberse llamado simplemente larva de Taenia solium, pero se le dio un nombre con género y especie que era Cysticercus cellulosae. Cuando nosotros observamos al microscopio el escolex de este cisticerco, vamos a ver que está compuesto por 4 ventosas y su corona de ganchos. ¿De acuerdo? Ahí se va a encontrar las ventosas que ya hemos descrito y la corona de ganchos. ¿Dónde se encuentran en el organismo los cisticercos? En el organismo humano se encuentran en los tejidos, como ya hemos dicho, puede ser piel, músculo, corazón, hígado, pulmones, cerebro, ¿sí? Y también a nivel ocular. Pero estos cisticercos de Taenia solium también se encuentran en el cerdo, en sus tejidos. Ya, entonces, si nosotros comemos carne cruda o mal cocida de cerdo que tiene estos en sus tejidos, nos va a dar, se va a desarrollar en nuestro intestino y nos va a dar una teniasis. Aquí ven otra vez los cisticercos, son vesículas como llenas de líquido y en cada una de ellas se observa la presencia del escolex. Ya son como pequeños globitos que si ustedes lo apretan, primero va a salir el escolex, se va a devaginar y segundo se va a reventar. Aquí ven también lo mismo, ¿no? Cisticercos y aquí 2 para que ustedes, esto es el diámetro de un portaobjeto para que vean la dimensión, mide aproximadamente 1 centímetro. Y aquí ven lo mismo, 3 cisticercos. ¿Ya? Entonces, estos cisticercos son relativamente impresionantes y se pueden encontrar en el cerebro, en el ojo, en los músculos. ¿Ya? Y cuando se observa microscópicamente el escolex de un cisticerco, esto es eso, ya yo he agarrado un cisticerco de acá, lo he aplastado un poco, lo he puesto sobre una lámina y he sacado fotos. ¿Y qué veo? Aquí está el escolex, ¿sí? Aquí están las 4 ventosas que se ven mucho mejor que en las otras fotos que le he mostrado, y aquí está la doble corona de ganchos, ¿sí? Que se encuentra. Este es un cisticerco de Taenia solium. Entonces, para que recuerden ustedes, aquí tenemos los estadios de Taenia solium. Hay huevos, ¿sí? Si una persona ingiere un huevo, este huevo se va a desarrollar a nivel de los tejidos en una larva que es el cisticerco, ¿sí? Y va a estar alojado, como aquí dice, a nivel tisular. Si uno ingiere huevos, le va a dar cisticercosis. Al contrario, si una persona ingiere larvas de Taenia solium, esas larvas van a llegar al intestino, se va a devaginar el escolex, se van a fijar al intestino y la persona va a tener una teniasis intestinal.
¿sí? Este sería la teniasis intestinal y este de aquí es la cisticercosis, la presencia del cisticerco a nivel tisular. Esto presta mucha lugar a confusiones, pero una vez que uno ha comprendido, queda claro. Bueno, y la segunda tenia que da teniasis en el ser humano es la tenia saginata. La tenia saginata, entonces, es la segunda tenia que da teniasis, pero ya vayan anotándose que la tenia saginata no da cisticercosis en el ser humano. La única que da cisticercosis en el ser humano es tenia solium, ya vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las características morfológicas de tenia saginata? Primero, el gusano adulto es un gusano igual que tenia solium, aplanado dorsoventralmente, tiene una forma de cinta, tiene el cuerpo segmentado de color blanco brillante, exactamente igual. Una de las diferencias es que puede ser mucho más largo. Mire, una tenia saginata puede medir entre 3 a 12 metros. El otro era 1 a 4 metros. Las proglótides son más numerosas, son más de 1000 hasta 2000, ¿sí? Segmentos o proglótides. En el gusano adulto se muestran exactamente, se describen las mismas partes que hemos descrito en tenia solium, es decir, el escolex, el istmo o cuello y el cuerpo o estróbila, que está compuesto por los segmentos. Y aquí yo les muestro la misma diapositiva porque aquí van a encontrar, son muy parecidas los gusanos adultos. Aquí ven ustedes el escoles, el istmo y el cuerpo, ¿sí? Para saber si es tenia solium o saginata, hay que mirar cómo es el escolex, van a ver ahorita, y cómo son los segmentos o proglótides grávidos, porque si no, las dos tenias se parecen enormemente. ¿Sí? El mismo dibujo, las mismas imágenes para tenia saginata o tenia solium. Pero ¿qué los va a diferenciar? El escolex de tenia saginata es diferente porque tiene un aspecto no piriforme, sino cuadrangular, ¿sí? Cuadrangular. Y ahí se encuentran 4 ventosas, también retráctiles móviles, pero carece de la doble corona de ganchos. Aquí no hay doble corona de gancho. Vean, aquí ven 1, 2, 3, 4 ventosas, pero no hay la corona de ganchos que sí tiene tenia solium y eso lo va a distinguir. Entonces tenemos la forma, no es piriforme, es cuadrangular y no hay la doble corona de ganchos. ¿Cómo se diferencian las proglótides de tenia solium y tenia saginata? En el caso de tenia saginata es exactamente lo mismo que ya habíamos dicho, más jóvenes y están más próximas al escolex, y las proglótides terminales son maduras y grávidas, igual que las otras, son rectangulares, más altas que anchas, y cuando se observa al microscopio las ramificaciones uterinas de una proglótide grávida y madura, se ve claramente que, ¿dónde está mi marcador? Se ve claramente que cuando se cuentan las ramificaciones principales por cada lado, hay más de ramas uterinas principales a cada lado. Ustedes aquí pueden contar y van a ver pues que hay más de 12 por cada lado, igual acá. En tenia solium habíamos dicho
menos de 12. Las proglótides son muy parecidas a las proglótides grávidas y maduras, son muy parecidas a las de Taenia solium, pero como ustedes ven acá, la parte anterior, el órgano de fijación, es más cuadrangular, como pueden ver, y ya los hemos descrito. Los huevos son idénticos, similares entre Taenia solium y Taenia saginata, y no se pueden diferenciar fácilmente. Las proglótides de Taenia saginata tienen morfológicamente la misma estructura morfológica que las de Taenia solium, los cisticercos, que ya no se llaman cisticercos celulosae, sino se llama cisticercus bovis. Bovis porque se encuentran en el ganado vacuno. Ya de ahí viene bovis. Cuando nosotros observamos el escolex de Taenia sagin, del cisticerco de Taenia saginata, vamos a ver que tiene forma vesicular, que son redondos o ovalados, que miden de 0,1 a 1 centímetro de diámetro, que son de color blanco y que tienen el escolex invaginado. Pero cuando vemos el escolex, solamente vamos a encontrar 4 ventosas. No vamos a ver la presencia de la doble corona de ganchos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se puede también diferenciar. Entonces, acá tienen un poco el ciclo de cómo va a suceder una teniasis y una cisticercosis. En este caso, aquí tienen un cerdo que está infectado. ¿Sí? Si el hombre con una cisticercosis muscular porcina, ya de los cerdos que son muy mal alimentados, con excrementos humanos sobre todo. De aquí, entonces, se pueden hacer una serie de embutidos y cosas, o comer carne mal cocida de cerdo, donde están los cisticercos. El hombre consume cisticercos y después de algunos meses se va a desarrollar en su intestino una tenia adulta y el señor este va a tener una teniasis con el gusano entero, con las partes que hemos descrito. Cuando esta tenia ya es madura, esta persona empieza a eliminar en las heces las proglótides maduras y grávidas, que pueden ser eliminadas con las heces, y lo que hemos dicho es que las proglótides están llenas de huevos. ¿Sí? Si el cerdo come heces humanas, el huevo en sus tejidos, en los tejidos del cerdo, se va a transformar en cisticercos y el ciclo se va repitiendo. Por otro lado, si las proglótides van, contaminan verduras, ya estos van a estar en los huevos, van a estar en las verduras. Si el ser humano consume verduras, sobre todo verduras, con huevos de tenia, el ser humano va a desarrollar una cisticercosis, porque ha consumido huevos, ya sea a nivel cerebral, cardíaco, tejidos, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea que aquí está lo que habíamos dicho anteriormente. Si el ser humano consume cisticerco, le va a dar una teniasis. ¿Sí?
gusano adulto a nivel digestivo. Si el ser humano consume huevos, le va a dar una cisticercosis cerebral, pulmonar, cardíaca, muscular, etcétera, que es lo que está expresado en esta segunda parte que está aquí, estaba para explicar básicamente la teniasis, y aquí está para explicar la cisticercosis por consumo de huevos. Ya en cuanto a tenia saginata, el ciclo es mucho más simple, porque si el ser humano consume cisticercos que se encuentran en las carnes del ganado bovino, consume cisticercos, le va a dar una teniasis. ¿De acuerdo? Porque los cisticercos dan una teniasis a nivel intestinal. Si el hombre elimina en sus heces proglótides o huevos de tenia, no produce cisticercosis en el hombre, sino va a producir cisticercosis a nivel del ganado bovino, pero no hay cisticercosis en el ser humano. Entonces, para resumir esto, en el ciclo de tenia saginata, si el hombre ingiere carne de bovino parasitada con Cysticercus bovis viable, va a haber una evaginación del cisticerco, ¿sí? Una fijación del escolex a la pared del intestino delgado, va a crecer formación de cuerpo estróbila, generación de proglótides grávidas, salida por vía anal de las proglótides con huevos y contaminación sobre todo al ganado bovino, al cual le va a dar una cisticercosis, ¿sí? Entonces, siguiendo el ciclo que estaba aquí, salida anal de proglótides con huevos, ya en el suelo, contaminación del suelo con huevos, el ganado ingiere el pasto con los huevos, ya se aloja en el intestino delgado, hay eclosión de huevos, penetración en la pared intestinal, va a los vasos sanguíneos, las larvas y finalmente se desarrollan en los músculos los cisticercos, pero no del ser humano, sino básicamente del ganado bovino. Entonces, este ciclo, que hay que entenderlo bien, ¿sí? Por el consumo de cisticercos, va a dar lo que se le llama la teniasis, una enfermedad que es tener un gusano adulto en el intestino delgado, que es la teniasis. El reservorio es Tenia solium, ¿sí? El huésped definitivo, el hombre, el huésped intermediario, el cerdo, el jabalí y también el hombre. ¿Cómo se contamina? Ingestión de carne mal cocida o cruda que contienen las larvas de Tenia solium, ¿ya? Los huevos de Tenia solium y no los de Tenia saginata son infectantes para el hombre, produciendo una cisticercosis humana. O sea que para tener una cisticercosis por Tenia solium hay que consumir pues huevos de Tenia solium, ¿sí? En el caso de Tenia saginata, el huésped definitivo es el humano, también el ganado bovino y los huéspedes intermediarios, ganado bovino, y la contaminación del ser humano es por la ingestión de carne mal cocida de ganado bovino que contiene larvas y que van a dar a la larga una teniasis digestiva. Bueno, este es un gusano enorme, ustedes han visto, pueden medir
entre 1 a 10 metros según la especie, ¿no? Si es Taenia solium o si es Taenia saginata. La sintomatología es muy escasa, aunque el gusano es grande, es muy escasa la sintomatología, la mayor parte de los casos son asintomáticos. Entonces, después de 2 a 3 meses de la ingesta de carne contaminada con cisticercus, ya sea celulosae o bovis, se desarrolla la tenia adulta en el intestino y pueden aparecer síntomas como diarrea, estreñimiento, sensación de hambre, ¿sí? Epigastralgia, dolor a nivel del epigastrio, prurito anal, y el prurito anal se debe sobre todo a la salida espontánea de los proglótides de la tenia por el ano. Puede haber por eso mismo intranquilidad, signos de alergia, de hipersensibilidad y salida de proglótides por el ano. Se dice que produce bulimia, es decir, ganas de comer mucho, y al contrario en algunos anorexia, es decir, falta de apetito y pérdida de peso. ¿Sí? Entonces, vean, la clínica es muy reducida, porque este parásito no es, la tenia adulta no produce un gran daño a nivel intestinal. Está ahí fija y va creciendo poco a poco. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una teniasis? Primero, el antecedente de consumo de carne cruda o mal cocida de cerdo o ganado bovino. Sí, a nivel del laboratorio se puede ver la identificación de las proglótides de las tenias adultas que pueden salir espontáneamente a veces por el ano porque son muy reptantes, se mueven y pueden reptar a gran velocidad y salir espontáneamente por el ano. Se puede identificar los huevos de tenias en las heces utilizando la misma técnica que es la técnica de Graham que se utiliza para Oxyurus, porque los huevos pueden quedar adheridos a las márgenes de la pared de las márgenes del ano. Hay una técnica de tinción de Ciel-Nielsen que permite colorear a los huevos de Taenia saginata como Ciel-Nielsen positivo, mientras que los huevos de Taenia solium son Ciel-Nielsen negativos, no se van a colorear de color rojo. También se puede hacer ELISA y PCR en heces. Y en lo referente al tratamiento, cuando alguien tiene una Taenia solium en el intestino, el tratamiento es urgente debido al riesgo de que esa persona pueda contraer cisticercosis o pueda expandir sus huevos y otra gente pueda tener una cisticercosis. Los medicamentos que se utilizan son la niclosamida, el praziquantel y el albendazol. ¿Sí? La tenia saginata, por supuesto, también se debe hacer tratamiento, pero no hay el riesgo humano de adquirir una cisticercosis, por lo que ya hemos dicho. En cuanto a la prevención, cocer bien la carne de cerdo y ganado vacuno, congelar la carne a menos 20 grados centígrados por 10 días, correcta disposición de excretas, porque ahí están las proglótides y los huevos, y en muchos países se practica por veterinarios la inspección de la carne, porque los cisticercos son fácilmente observables a simple vista, sin necesidad de lupa ni nada, en los tejidos musculares de los animales infectados. ¿De acuerdo? Y con eso nos vamos a quedar ahora ahí.
Y la próxima clase vamos a ver el segundo tema, que es la cisticercosis. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Han podido ver? ¿Sí? Sí, Sí. doctor. Bueno, Doctor. listo, entonces nos vamos a quedar ahí y el próximo miércoles vamos a tener el tema de cisticercosis. Mañana es día feriado y ya a mis grupos de práctica les he dicho que para la asistencia de mañana tienen que enviar sus trabajos a la hora indicada, ¿de acuerdo? Pero no hay clases. ¿Ya? Mientras que para los grupos del viernes sí habrá clases. Muy bien, buenas tardes y buena continuación.